Hola a todos en el octavo año básico, espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Bien, hoy día vamos a hacer un repaso de una materia que nosotros ya habíamos pasado antes de que ocurriera toda esta crisis sanitaria, ¿cierto? Pero le vamos a añadir dos nuevos conceptos que es necesario que ustedes entiendan dentro de la narración. Primero, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos de la narración? Porque la idea es que ustedes puedan encantarse con la lectura y con los elementos, para eso es necesario que conozcan los elementos narrativos, qué es lo que están leyendo, que sepan en profundidad quiénes son las personas que están actuando dentro, qué es lo que nos quieren demostrar, eh, qué pistas o qué otros datos nos pueden entregar elementos como el tiempo, ¿cierto? El espacio en donde están actuando estos personajes, etcétera. Por eso es tan importante que ustedes, además de conocerlos, sean capaces de identificar los elementos de la narración dentro de un texto. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy, entonces, es conocer los elementos de la narración. Bien, primero que todo, hablemos un poco sobre la narración. ¿Qué es la narración en primer lugar? Como yo les había dicho anteriormente, es el relato de hechos ficticios, ¿verdad? De hechos que son falsos, que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio, perdón, en un tiempo y en un lugar determinado, o espacio también se le llama, y esto recibe el nombre de la narración. De tal manera que cuando se llega a algo que sucedió o se imaginó o se soñó, se está narrando, ¿cierto? El autor entonces, que puede tener alguna vivencia personal o a raíz de un sueño, como decía anteriormente, crea una narración, ¿ya? Y dentro de esta narración escoge algunos elementos como lo son el narrador, los personajes, las acciones, el lugar y el tiempo. En primer lugar, vamos a analizar entonces quién es el narrador. Yo les había dicho que el narrador se podía presentar en tres tipos de personas: primera persona, segunda y tercera persona. Cuando hablamos de la primera persona, estamos hablando de que el narrador está refiriéndose de manera personal a él mismo, ¿ya? O sea, es cuando él habla de su propia historia. Cuando hablamos de narrador en segunda persona es cuando se está dirigiendo directamente a otro, ¿ya? Recuerden que la segunda persona es el tú, o ustedes, o también vosotros, ¿ya? Pero generalmente este tipo de narración no la van a poder encontrar dentro de los textos narrativos, sino que los van a encontrar en los textos informativos, tales como publicidades, afiches, etcétera, ¿ya? Y por último podemos encontrar el narrador en tercera persona, ¿cierto? Que es aquel que habla sobre otras personas, sobre la experiencia de otros personajes, que dentro de los cuales él no participa, ¿ya? Bueno, ahí en la clase nosotros habíamos visto, los habíamos clasificado, habíamos visto quién era el narrador omnisciente, el narrador testigo, ¿verdad? El protagonista, etcétera. Por otro lado, tenemos a los personajes, que son seres ficticios que realizan las acciones, ¿cierto? Em, y bueno, los personajes pueden ser protagonistas o personajes secundarios, como les había dicho anteriormente, ¿ya? El personaje puede ser al que le ocurre la propia historia, que sería protagonista, ¿cierto? Alguien que acompañe al protagonista, o también puede ser alguien que trate de truncar el destino del protagonista, que sería el antagonista, ¿cierto? Que es la persona mala de la historia, como se puede decir, ¿ya? Por otro lado, podemos notar acciones, ¿ya? Las acciones que van sucediendo dentro del relato son determinadas por los personajes. Ellos son los que van actuando de acuerdo a lo que el destino les imponga o a lo que ellos vayan decidiendo o a lo que les impulsa la historia. Y por último, podemos notar un lugar y un tiempo que para mí son uno de los elementos más importantes junto con los personajes, ya que estos también nos brindan bastante información sobre la historia y el transcurso que ésta va teniendo dentro de la narración, ¿ya? Cuando hablamos de lugar, estamos hablando del espacio en el que está sucediendo la historia, pero eso también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del momento en el que se sitúa esta historia, que puede ser en particular un año en específico, una semana, un siglo en específico, etcétera. Recuerden que cuando a mí no me dicen de forma explícita en el texto cuáles son el lugar y el tiempo, yo lo puedo deducir a través de las pistas que se me van entregando, ¿cierto? A partir de el lenguaje que se está utilizando, la forma de vestir de los personajes, los lugares que frecuentan, etcétera. Y así yo puedo determinar entonces el tiempo. Bien,
Entonces, como les había dicho anteriormente, el narrador, como ya lo habíamos estudiado antes, cumplía la función de contar la historia, ¿cierto? Este es un ser ficticio, es como la voz que sale dentro de la historia y caracteriza a los personajes también, ¿cierto? Primero nos da varias características, que puede ser física o psicológica, ¿verdad? Si este personaje es alto, bajo, gordo, flaco, cómo es su temperamento, ¿verdad? Etcétera. Si a mí no me dan las características también de forma explícita, yo igual los puedo deducir a través de las pistas que se me van entregando en el relato, ¿ya? Y además el narrador no solamente me describe a los personajes, sino que también me va a describir los lugares en que se van desarrollando las acciones, ¿ya? Y así yo voy a ir ordenando los acontecimientos que se me van contando, ¿ya? Por otro lado, tengo las acciones y los personajes. Primero que todo, las acciones y los personajes son el conjunto de acontecimientos, ¿ya? Que narran, eh, constituyen la acción, ¿cierto? O trama y narra esos acontecimientos y se producen en un lugar, en un tiempo determinado y son protagonizados por los personajes de la historia. Es importante destacar, chiquillos, que sin acciones no va a haber narración, porque las acciones son las que permiten el desarrollo de los acontecimientos, ¿ya? Entonces, para que se desarrolle una acción, nosotros necesitamos de los personajes. Y a medida que vayan realizando acciones, van a ir sucediendo acontecimientos que pueden ser positivos o negativos dentro de la historia. Los personajes, recordemos por otro lado, son personas, son entes ficticios, ¿cierto? Que van a llevar a cabo las acciones de la narración y su participación va a influir entonces en el desarrollo de los acontecimientos, que es la trama de la historia, y esto a su vez va a ir influyendo en la conducta de los personajes, ¿ya? Entonces, estos son los 4 elementos que vamos a necesitar sí o sí dentro de la historia, los que son fundamentales, ¿ya? Los personajes que realizan acciones, que van desarrollando acontecimientos y todo esto se realiza ¿dónde? En un lugar y en un tiempo determinado. Como pueden ver ahí en la imagen que yo la encontré súper idónea, tenemos varios personajes de distintos cuentos, ¿cierto? Y demostrándonos varios lugares atrás. Cada personaje tiene sus propias sensaciones, emociones, características personales, ¿ya? Y a raíz de todas estas cualidades que se les dan a los personajes, ellos van desarrollando las acciones que nos llevan a un final determinado dentro de cada historia. Por otro lado, vamos a hablar de la caracterización de un personaje en 3 ámbitos, ¿ya? Entonces, es súper necesario que ustedes como lectores vayan conociendo a los personajes por la descripción que el narrador hace de ellos, ¿cierto? Así como también de las actitudes, las acciones, lo que ellos piensan y dicen al prestar atención a esos elementos. El lector, que son ustedes, pueden materializar dentro de su imaginación el aspecto y la personalidad de los personajes de la historia. Como les había dicho anteriormente, no necesariamente el narrador nos va a entregar esa información, así que a veces va a ser necesario que ustedes a través de su imaginación y de los elementos que se lo entregan vayan deduciendo eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los ámbitos con los que cumple un personaje para su caracterización? Primero, va a tener un ámbito físico, ¿cierto? El personaje va a contar con una apariencia que lo determina, ¿verdad? Va a tener cierta gestualidad, cierta vestimenta, etcétera. Puede ser un personaje demasiado pretencioso o tal vez más sencillo, quizás que tenga gestos muy exagerados, tal vez quiere ser un poco tímido y no gestualiza mucho, ¿ya? Etcétera. O sea, tenemos una infinidad de personajes porque cada uno de ellos representan al humano y el humano en sí es una persona irrepetible e inigualable. Por lo tanto, todos van a ser distintos y todos van a tratar de diferenciarse de alguna u otra manera, ¿ya? Los humanos entre sí nos podemos parecer en algo, pero jamás vamos a ser uno igual al otro. Siempre vamos a tener algún sello que nos caracterice. Y pasa lo mismo con los personajes, porque ellos nos representan a nosotros, ¿cierto? Representan al humano. Aunque sean bonitos, ellos tratan de meterse dentro del mundo humano, ¿verdad? Y van desarrollando las acciones de acuerdo al comportamiento que tenemos. Por otro lado, hablando de comportamiento, hay otro ámbito que caracteriza a los personajes, que es el social, la condición sociocultural y las relaciones sociales, ¿ya? Con quién se relaciona y esto va a depender mucho de la condición social o sociocultural que determina el personaje, o sea, dónde nació, de dónde proviene, cuál es su familia.
¿Será una familia privilegiada por el dinero o será una familia más bien humilde? ¿Tendrá las condiciones para poder acceder a todo al igual que las personas que tienen dinero o no? ¿Ya? Y a partir de eso, ¿por qué es sociocultural? Porque primero, por ejemplo, el dinero, y aunque suene feo, chiquillos, determina mucho en la sociedad en la que vamos a estar, ¿ya? Si es una sociedad más bien humilde, si es una sociedad con harto conocimiento, sin conocimientos, etcétera. Y por la parte cultural también, cuáles son nuestras tradiciones, ¿cierto? Nuestras costumbres principales como sociedad, ¿ya? Como todos sabemos, esto se va diferenciando de acuerdo al rango en el que estamos categorizados, ¿ya? Y pasa lo mismo con los personajes. Ellos se establecen dentro de una condición sociocultural diferente, ¿ya? Y a través de eso se van relacionando con distintas personas. Ustedes se han podido dar cuenta en estas películas de Disney, por ejemplo, donde siempre muestran a estas princesas que generalmente vienen saliendo de una condición que no las favorece, ¿cierto? Hablando económicamente y socialmente. Por ejemplo, no sé, pues, la Cenicienta, la Bella y la Bestia, todas estas eran muchachas humildes, ¿verdad? Que viven de forma muy sencilla en un pueblo y que generalmente ellas tienen un temperamento eh, muy tranquilo, muy pasivas, muy sociales, muy humildes con la gente y que no tienen posibilidades de poder estar en el otro mundo, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, por órdenes del destino, de la suerte, del azar. Ellas terminan finalmente todas viviendo en un castillo, felices, con mucho dinero, pero más que el dinero, con el amor de su vida, ¿verdad? Y que justo coincidió que era el rey. ¿Ya? Bueno, así entonces, a través de la trama de la historia, nos van mostrando los cambios socioculturales que los personajes también tienen. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior hablábamos de los personajes estáticos y dinámicos? ¿Ya? De que estos personajes podían mantenerse con la misma actitud, conducta y forma de ser durante el tiempo y hay otros que iban cambiando. Ya. Pasa algo similar en todas las narraciones. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir notando a través de lo que nos van contando dentro de la historia. Y por otro lado, bueno, junto con lo que también estábamos hablando de los personajes estáticos y dinámicos, tenemos las características psicológicas del personaje, las personalidades y expresión de emociones e ideas, ¿ya? Eh, en una parte estamos hablando de la condición sociocultural, o sea, si esta persona nacía en un ambiente más bien acomodado o nacía en un ambiente de hartas necesidades y bien precario. Y por otro lado, estamos hablando de cómo es este personaje desde su nacimiento, cómo piensa, qué le gusta, qué le apasiona, qué cosas detesta, etcétera. Ya, como les decía, todos somos únicos e irrepetibles, por lo tanto, las cualidades y los defectos se van a poder parecer, pero nunca se van a igualar. ¿Ya? Las personalidades pueden ser muy distintas, algunos pueden tener una personalidad fuerte, ¿cierto? Ser más peleadores, otros van a ser más humildes, más sencillos, no les va a gustar meterse en conflictos, etcétera. Todos van a tener personalidades distintas que vamos a ir descubriendo a través del relato. Es importante saber que la caracterización de un personaje no solamente corresponde a lo que se señala explícitamente en el texto. Esto es lo que yo les había dicho anteriormente y es súper importante recordar. No necesariamente nos van a decir cómo es el personaje en el texto, sino que yo también tengo que ser capaz de interpretar lo que el lector hace de sus gestos, lenguajes y acciones. ¿Ya? O sea, el lector tiene que ser capaz de interpretar lo que va sucediendo a través de los gestos que realizan los personajes, el lenguaje y las acciones que van realizando. Tenemos por otro lado lo que es el ambiente narrativo. El ambiente narrativo, chiquillos, es el lugar o los lugares donde va transcurriendo la historia. Esto es decir, el escenario donde los personajes van a desarrollar la acción, ¿ya? Y el ambiente no solamente va a comprender el lugar físico donde ocurren los acontecimientos, sino que también va a abarcar aspectos sociales, psicológicos y los descritos, ¿ya? Esto quiere decir, yo voy a encontrar, por un lado, el ambiente del cual me están hablando refiriéndose al lugar, ¿cierto? El lugar físico, que podría ser, por ejemplo, un bosque, podría ser un mundo más mágico en un bosque, o podría ser la ciudad, o podría ser la playa, etcétera. Todas las historias van a transcurrir en un lugar determinado, y eso ustedes ya lo habían escuchado, ¿verdad? O sea, todas las historias van a suceder en cierto lugar del mundo y este lugar va a contextualizar mucho la historia, o sea, va a determinar
el aspecto sociocultural, como les decía, va a determinar muchas cosas dentro del personaje. Pero también vamos a encontrar que hay, además del espacio físico del que estamos hablando, va a haber un espacio psicológico, un espacio social. Cuando hablamos de espacio físico, nos estamos refiriendo al lugar donde transcurre la acción. Voy a darles el ejemplo con la película de Maléfica. Supongo que en algún momento la han visto y si no, los invito a que la vean, que es súper entretenida y está inspirada en el cuento de la Bella Durmiente, ¿cierto? Bien, la historia de Maléfica se trataba de una niña, ¿cierto?, que creció en el páramo. Así se llamaba este lugar que están viendo en la imagen. El páramo era un lugar lleno de fantasía, donde habían hadas, todo era ideal, era un mundo mágico, se ayudaban unos con otros y se cuidaba mucho de la naturaleza, ¿ya? Y aquí es donde viene el espacio psicológico. Esta niña, que era maléfica, ¿cierto? Se criaba de manera muy feliz y muy acogedora dentro del páramo, porque como todos eran buenos con todos, ella también fue una chica noble, humilde, que sociabilizaba súper bien, etcétera. Y vivía muy feliz. ¿Quién no viviría feliz en ese entorno, cierto? Pero un día a esta chica le robaron sus alas, ¿ya? Ella que confiaba en la gente, que para ella no conocía la maldad, y un día le roban las alas, que era la única herramienta que ella tenía para poder defenderse de la gente mala que trataba de atacar el páramo. Y aquí es donde viene el espacio psicológico. ¿Por qué? Porque este nos demuestra las emociones y el interior de los personajes, ¿ya? Como el amor, la rabia, la desesperanza y la alegría. Y ella lo está demostrando ahí a través de su gestualidad, ¿verdad? Cuando a ella le roban sus alas, ella siente mucha rabia y aquí pasa de ser de un personaje estático a uno dinámico. ¿Por qué? Porque ella cambió completamente dentro de la historia y se transformó en una persona completamente mala, cruel, sin sentimientos, ¿verdad? Que tenía deseos de venganza. ¿Ya? Y a partir de esto la historia cambia el transcurso, ¿verdad? Y deja de ser esta historia tan bonita y esta chica tan gentil como lo era, porque toma desconfianza en la gente y eso se entiende, y trata de tomar venganza por la persona que le hizo esto, ¿ya? Y a partir de esto ella cambia sus conductas, sus gestos, su forma de vivir, su trato con la gente, etcétera. O sea, se transforma en una persona completamente nueva, ¿ya? Y tenemos por último un espacio social que es y sociocultural, económico, como les estaba diciendo anteriormente, que es donde yo me voy a ir relacionando, ¿ya? Yo me voy a ir relacionando de acuerdo a las oportunidades que se me vayan entregando en la vida, ¿verdad? Teníamos por un lado esta chica, que era la maléfica, que estaba dentro del páramo y este era su mundo sociocultural. Ella conocía la humildad, la naturaleza en todo su aspecto, ¿verdad? Y estaba alejada como de lo material, ¿ya? Pero por otro lado, el hombre que le hizo esto era un rey que vivía en un castillo y que por vivir en este castillo y tener dinero, él se creía con un poder superior, ¿verdad? Bueno, recordemos que él antes de vivir en el castillo era un simple empleado y a él le iban a dar el premio de ser rey por conseguir estas alas. Entonces la ambición fue lo que lo movió a él, porque ya psicológicamente este tipo ya era malo, claramente, le ganó la maldad. Y finalmente esto también cambió su condición social, porque él pasó de ser un simple chico a ser un rey de un castillo, a ser dueño de una fortuna, ¿cierto? Entonces ahí podemos darnos cuenta de los tres aspectos que yo les estaba mencionando. ¿Ya? Vean la película, chicos, de verdad es muy buena. Bien, y por otro lado vamos a tener el tiempo y la disposición temporal. Bueno, dice ahí que en las obras narrativas la secuencia de acontecimientos no representa necesariamente el orden cronológico. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente dentro de la narración vamos a encontrar todo ordenado con el inicio, el desarrollo y el desenlace y listo, y me quedó súper clara la película, sino que hay películas que tienen una ruptura en la secuencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer una demostración, por ejemplo, causa-efecto, o una diferenciación en el tiempo de la historia con el tiempo de lo que es el relato, ¿ya? Como por ejemplo ocurre, bueno, no sé si la han visto porque esta película está súper reciente, que es Milagro en la celda 7, ¿ya? Que se trata de este papá que tiene un retraso cognitivo y lo llevan preso injustamente, etcétera. Bueno,
Se cuenta toda la historia súper bien, pero de repente esta historia tiene como unas rupturas dentro, ¿ya? Donde uno dice así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahora? ¿Estará soñando? ¿Han visto las teleseries de repente cuando están soñando y empiezan a mostrar una escena nada que ver a lo que estábamos viendo? Bueno, eso es como una ruptura temporal, para demostrarnos, por ejemplo, algo que ocurrió en el pasado o una visión que tiene del presente, ¿cierto? O cuando nos quieren demostrar una situación paralela a la que ya estamos viendo en la pantalla. Entonces, en este caso del milagro de la celda 7, pasaba que había una visión paralela. Cuando le iban a dejar un objeto a una niña, ¿ya? Se supone que el final venía que aparecía el papá de la niña y eran todos felices comiendo perdices. Pero para poder mostrar ese final, primero cortaron esa escena y empezaron a mostrar lo que había ocurrido para que esa situación final, ese final feliz, pudiera llevarse a cabo, ¿ya? Entonces, para mostrar esa causa-efecto, para mostrar cuál iba a ser la consecuencia de la nueva escena que nos querían mostrar, era súper necesario que nos mostraran, ¿ya? Bueno, es que tienen que ver la película, no les quiero contar mayores detalles porque a lo mejor las quieren ver y no la han visto y no les quiero arruinar el final. Ya, pero más que nada eso. Es cuando estamos viendo una película de lo más bien, ya vamos dirigiéndonos hacia el final y de repente se nos corta la escena, empiezan a recordar cosas, etcétera. Ya, a eso se refiere entonces con el tiempo y la disposición temporal. Aquí la secuencia de acontecimientos no necesariamente va a ocurrir en un orden cronológico. No necesariamente va a hacer todo igual de inicio a fin, sino que vamos a tener una interrupción de por medio en cuanto al tiempo. ¿Ya? Recuerden que la otra vez habíamos hablado del tiempo de la historia y del tiempo del relato. ¿Ya? El tiempo de la historia era la sucesión lineal y la consecuencia de los acontecimientos, ¿cierto? Y que podía coincidir o no con el tiempo del relato. O sea, es a medida que van realizando las acciones los personajes, va transcurriendo el tiempo dentro de la historia. Por otro lado, teníamos el tiempo del relato, ¿cierto? Em, donde estaba la disposición del narrador que presentaba los acontecimientos, se rompía la secuencia lineal del relato para destacar ciertos hechos, que es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿ya? Y se altera el orden cronológico gracias al empleo de anacronías y rupturas temporales, ¿ya? Y aquí es donde vamos a analizar la analepsis y la prolepsis. ¿Qué es la analepsis? Es la ruptura temporal en la cual el narrador presenta los acontecimientos que ocurrieron, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, es una ruptura temporal en la cual el narrador presenta acontecimientos que ocurrieron, ¿cierto? Es cuando nos devolvemos dentro de la historia y estamos mostrando lo que está ocurriendo ahora, pero necesitamos, para poder explicar el ahora, recordar el pasado, ¿ya? En cambio, la prolepsis es cuando el narrador realiza una anticipación, o sea, nos empieza a mostrar el futuro dentro de la historia, lo que va a ocurrir en el futuro, ¿ya? Así como una visión. Es simplemente eso, dentro de estas dos palabras. ¿Qué es lo que se visualiza al pasado para poder explicar el presente? ¿Y qué es lo que se visualiza del futuro para poder entender también el presente? ¿Ya? Chicos, les voy a dejar una actividad que es súper corta, ¿ya? Que está en la página 54 del libro de lenguaje, en la que ustedes van a leer un cuento que se llama El desencanto. ¿Ya? Este cuento, como pueden notar ahí, es muy breve y a partir de esto van a responder las preguntas de la 1 a la 5, de la 1 a la 6 en el cuaderno. Solamente que aparecen esas imágenes porque con estas imágenes usted tiene que responder la pregunta número 6. ¿Ya? Así que espero las respuestas para que me las manden al mail. Recuerden que es prof.carolinarojasv@gmail.com. Y espero que estén muy bien, chicos. ¿Ya? Como se pudieron dar cuenta, la materia era súper amigable y ya conocíamos algo de ella. Hasta pronto.